La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Buen día, bienvenidos a Sinergia, programa de análisis de la política, la sociedad y la cultura. En esta ocasión, iniciamos el programa con el tema de la evaluación del proceso electoral que recién vivimos en el estado de Zacatecas, y para lo cual contamos con la participación de 4 extraordinarios maestros. En primer lugar, presentamos al maestro Juan Francisco Valerio Quintero, docente de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad. Contamos también con la participación del maestro Ricardo Bermeo Padilla, sociólogo, y actualmente trabaja en el Programa de Estudios e Intervención para el Desarrollo Alternativo. La maestra Adelaida Ábalos, actualmente trabaja en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, es consejera electoral. Y por último presentamos al maestro Leopoldo Trueba, de la Unidad Académica de Matemáticas, también de nuestra máxima casa de estudios. Bien, como evaluar es comparar, lo que tendremos que hacer es comparar nuestro proceso electoral respecto de la democracia que queremos, o respecto de contextos distintos, o compararla consigo mismo en el tiempo. En esta ocasión, maestro Valerio, vamos a analizar qué relación hay entre el tipo de campaña que tenemos, una campaña, visualizamos, dirigida sobre todo a la seducción, a la ganancia inmediata, al corto plazo por parte de los electores, a la ilusión por parte de los medios, por tanto, campañas mediáticas, y qué tipo de electores construyen este tipo de campañas. Hay una tendencia en el mundo, se puede decir generalizada, en la cual coinciden tanto los académicos como quienes participan activamente en los procesos político-electorales, de calificarla como un proceso de aproximación al mercado. De hecho, el término es muy usado porque desde el momento en que se plantea, por ejemplo, la oferta política para identificar el discurso de los partidos y de los candidatos, desde el momento en que se plantean también como demandas sociales los requerimientos de las comunidades o de los diferentes grupos sociales para que los gobiernos y los candidatos puedan o deban orientar un programa, las cosas serían más o menos aceptables. No resulta tanto como en este caso el problema de la presencia del dinero, que es otra cuestión que también está siempre presente en el mercado. Cuando planteamos las cuestiones desde este punto de vista, pues queda claro que el dinero se vuelve un factor determinante que puede incluso hacer que un candidato técnicamente bueno se pueda volver malo en ausencia de recursos, y viceversa. Un candidato técnicamente malo, sin discurso, sin visión social ni política, sin compromiso, que es algo muy importante para la comunidad, se puede volver aceptable en presencia de recursos económicos masivos. En el caso de México hay algún intento, digamos, pero lo califico como tal, de salir al paso de esta lamentable y pervertida tendencia de los procesos políticos a partir de la legislación estableciendo, por ejemplo, topes a los gastos de campaña. Digo que es algo que está apenas intentando salir al paso, porque es un hecho que, por un lado, rebasar los topes de campaña no se traduce en la nulidad, es decir, quien transgrede el uso del dinero en las campañas electorales debiera quedar fuera del proceso electoral para gravitar favorablemente en la decisión del ciudadano. Mientras eso no esté presente, pues vamos a seguir también presenciando seguramente ese proceso de identificación
de la política con las tendencias del mercado que tanto daña a la imagen pública de los procesos electorales. ¿Qué debemos hacer, maestro Ricardo, para tener un formato de proceso electoral que construya o estimule a los electores autónomos? Pues creo que en primer lugar se tiene que modificar la legislación en el sentido en que el maestro Valerio mencionaba, que ya ha habido algunos antecedentes en el sentido de controlar los gastos de campaña, pero fundamentalmente pienso que lo que se debe de cambiar es la cultura política, tanto de los partidos políticos como de lo que sería los movimientos sociales, tratando de establecer una nueva articulación entre ambos en relación con el conjunto de la sociedad civil, en el sentido de poder convertir las campañas en un foro de deliberación donde participe la sociedad, para que puedan los ciudadanos estar perfectamente informados sobre la diferencia entre los distintos proyectos políticos que presentan los diferentes candidatos, y por otro lado incorporar las demandas de los propios ciudadanos en ese proceso. O sea, un espacio de deliberación donde la ciudadanía participe activamente. Pero ese espacio de deliberación, maestra, no lo vimos en estas campañas. Vimos debates muy poco, ¿no?, muy acartonados también en sus estructuras, en sus formatos. Entonces la campaña como espacios deliberativos no los tuvimos. Tuvimos una campaña como espacio publicitario, no campaña como espacio deliberativo. ¿Qué tiene que hacer el IES para provocar la deliberación? Es una pregunta bastante complicada para responderla. Desde las campañas de 2006, bueno, ya desde antes, como efectivamente lo señaló el maestro Valerio, hay una tendencia mundial y obviamente nacional a mediatizar cada vez más el debate político. Efectivamente, en la reforma electoral de 2007-2008, constitucional y legal, se da un cambio. Bueno, como recordaremos, en ese momento se saca del mercado la posibilidad de que los partidos puedan adquirir espacios en los medios de comunicación, y bueno, esto ya se hace ahora a través del Instituto Federal Electoral, que se reparten tiempos a los candidatos para que cuenten con esta posibilidad real de salir y presentar sus propuestas. Aquí el asunto es cuál es el camino que se escogió, si campañas persuasivas o campañas informativas. Con el formato que se tiene actualmente, no hay posibilidad de hacer campañas informativas por el formato del spot de 30 segundos. Entonces, ¿qué se puede expresar? ¿Qué información se le puede hacer llegar a la ciudadanía con ese formato? Pues es una información muy limitada, que se concreta a resaltar algunos atributos personales del candidato. Y los partidos políticos se fueron por esa vía, que es la vía más fácil, menos riesgosa para llegar al electorado. Pero bueno, efectivamente tenemos una deuda pues con la ciudadanía en términos de que no hay una información real de las propuestas de política pública que cada candidato plantea, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias de fondo entre un candidato y otro, aparte de ser trabajadores, honestos, una serie de atributos ante los cuales difícilmente alguien puede pues señalar o estar en desacuerdo? Sí, bueno, me reservo para la siguiente. Bien, en este proceso electoral hubo la gran novedad de los candidatos independientes, maestro Leopoldo, y no sé si hay algún estudio o algún acercamiento a ver qué tipo de elector es el que se aproxima al candidato independiente, que es un candidato sin recursos prácticamente, en donde le queda solamente su voz, su propuesta, y pero que tuvieron una alta consideración por parte del electorado. Sí, claro. Se hicieron algunos estudios desde el punto de vista
estadístico para medir qué tanto habían penetrado dentro del electorado los candidatos independientes. De esos datos, lo que están arrojando es que el electorado que ellos captaron para este proceso es muy similar al que ellos estuvieron trabajando para poder lograr su registro ante el IES como candidatos independientes. El esfuerzo de estos candidatos independientes es un esfuerzo grande, estar visitando colonias, calles, ante la falta de recursos. Una vez que lograron el cometido que exigía el IES de 5,000 firmas, pues ellos ya pudieron ser registrados. Y eso se reflejó al momento también de hacer esos estudios. Muchos candidatos de los dos independientes, uno de ellos, bueno, al final se afilió o participó por un partido político, no sobrepasaron los 5,000, no lo sobrepasaron. Y eso es, otra vez, estas campañas, obviamente bien mencionado por mis antecesores, los que empezaron aquí en el uso de la palabra, pues ellos manejaron recursos y tiempos. Los candidatos independientes no tuvieron esa capacidad de manejarlos y se quedaron con sus mismos núcleos que formaron en el mes de abril. Bien, con eso terminamos nuestro primer bloque sobre la estructura y el tipo de campaña que estamos construyendo. Ahora, en nuestro segundo bloque, los invitamos a continuar con nosotros para analizar el mismo tema, pero desde el ángulo de la sociedad civil. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.